El presidente Al-Assad para la red de Fox News estadounidense, Siria está comprometida con todos los requisitos de su adhesión al Tratado de No Proliferación de Armas Químicas, de acuerdo con sus propias necesidades, y que Siria jamás se ha inclinado ante las amenazas. Putin. Siria ha adoptado medidas prácticas para incorporarse a la Organización de la Prohibición de Armas Químicas, lo que constituye pasos positivos. Al-Halaki inspecciona la marcha de los trabajos en varias plantas industriales y confirma que el gobierno proporciona las facilidades al sector industrial para ayudarle a complementar su proceso productivo. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional con las noticias en idioma español desde Siria hacia todo el mundo. Comenzamos con el presidente Bashar al-Assad, que afirmó de que Siria se compromete a cumplir con todos los requisitos que implica su adhesión a la Convención de No Proliferación de Armas Químicas y aprueba la aplicación de sus contenidos en términos de no fabricar, almacenar, usar o distribuir esas armas, además de deshacerse de ellas, aclarando de que la decisión siria fue en respuesta a la iniciativa rusa y a base de las necesidades de Siria y su propia convicción, y que no se trata jamás de las amenazas porque Siria jamás se ha inclinado ante las amenazas. Por otro lado, el mandatario sirio aclaró que según el cronograma, Siria debe ofrecer una lista de su arsenal químico a la Organización de Prohibición de Armas Químicas y agregó que Damasco está comprometido con todos los requisitos de este acuerdo alcanzado por Rusia y Estados Unidos hace unos días. En cuanto a la postura de Damasco respecto al informe de los investigadores internacionales sobre las armas químicas, el presidente Al-Assad precisó: tenemos que esperar hasta obtener las pruebas en poder de los investigadores. Estaremos de acuerdo o en desacuerdo con el informe cuando obtengamos las pruebas. Ellos aún no han completado su misión y debemos discutir las pruebas con ellos para ver detalles, pero no podemos estar de desacuerdo con el informe sin tener evidencias adversas. El Ministerio de Relaciones Exteriores y de Migrantes envió 2 cartas idénticas al presidente del Consejo de Seguridad y al secretario general de las Naciones Unidas acerca de la continuación de los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y otros países de apoyar, financiar, armar y reclutamiento y enviar terroristas a Siria, y que esto viola claramente las normas y principios del derecho internacional y los principios que rigen las relaciones internacionales de buena vecindad y las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la lucha contra el terrorismo, lo que constituye una flagrante violación de lo estipulado en el párrafo 4 del artículo 2 de las Cartas de las Naciones Unidas. Por otra parte, una fuente de las Naciones Unidas declaró de que se había suprimido todo lo referente a las sanciones o al uso de la fuerza contra Siria en el borrador de resoluciones sobre las armas químicas en Siria. Durante la segunda reunión de los 5 principales miembros permanentes del Consejo de Seguridad que se celebró la noche de ayer miércoles, la fuente agregó que los expertos pronosticaron de que se vote sobre el borrador de una resolución presentado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia el fin de la semana, lo que significa de que las reuniones de consulta continuarán hasta que se alcance una fórmula concesional sobre todas las partes. Es de destacar de que la primera reunión entre los representantes de China, Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos y Francia se efectuó anteayer en Nueva York para discutir el mencionado proyecto de resolución. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó de que todas las bases y las pruebas indican de que el uso de las armas químicas en Siria fue un acto de provocación. En un discurso pronunciado durante el foro Valdai para el diálogo que se celebró en Moscú, Putin señaló que nadie está hablando de castigar a la oposición siria en el caso de que la misma haya usado armas químicas. Putin subrayó que la posesión de Israel de un arsenal nuclear constituye un conflicto en la región y reiteró la necesidad de tomar importantes decisiones a nivel mundial de manera unánime. El presidente ruso declaró de que los acuerdos internacionales deben ser elaborados sobre la base del derecho internacional y no sobre la base de la ley de la fuerza, y señaló de que la independencia de la política rusa es indiscutible.
El enviado especial del presidente de Rusia al Oriente Medio y viceministro de Exteriores, Mikhail Bogdanov, declaró de que Rusia puede presentar hoy al Consejo de Seguridad de la ONU evidencias sobre el uso de las armas químicas con la oposición siria en la zona de Guta el pasado día 21 de agosto. Afirmó de que la parte rusa no descarta efectuar visitas posteriores a Damasco para celebrar consultas con las autoridades sirias sobre los diversos temas de la crisis en Siria, haciendo un enfoque especial en la necesidad de iniciar un proceso de solución política a la crisis y resolver los problemas humanitarios. El vicecanciller ruso no descartó la llegada de representantes de las autoridades sirias a Moscú y añadió: los contactos con los representantes del gobierno sirio y la oposición podrían tener lugar en el margen de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El ministro de Exteriores iraní, Mohammad Zarif, subrayó de que la aprobación de Siria a poner sus armas químicas bajo supervisión internacional le quitó a Israel cualquier excusa para continuar manteniendo su arsenal de armas de destrucción masiva. Zarif, quien se encuentra en Nueva York para asistir a la 68 reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, acogió con satisfacción la decisión de Siria de adherirse al Tratado sobre Prohibición de Armas Químicas. Subrayó también de que ahora se debe intensificar los esfuerzos para resolver la situación, incluida la restauración de la paz en el país, sobre todo después de que la decisión siria haya desbaratado los planes para lanzar una acción militar en su contra. El canciller iraní dijo de que el régimen sionista posee enorme arsenal nuclear y químico y el paso dado por el gobierno sirio no le dejó ninguna excusa a Israel, que debe aceptar ahora su desarme. El jefe de la diplomacia iraní aseguró de que Irán posee información que confirma la posesión de los grupos extremistas takfiristas en Siria de armas químicas. Con respecto a nuestras valientes Fuerzas Armadas, unidades de las Fuerzas Armadas destruyeron misiles, antitanques y escondites de los terroristas del Frente Nusra en las afueras de la localidad de Sheba y dejaron a 10 terroristas entre muertos y heridos en las granjas localizadas entre los poblados de Shaba y de Der Asafir. Una fuente militar subrayó que el ejército destruyó el escondrijo de terroristas en el barrio de Derie, en la ciudad de Duma, mientras lograban la destrucción de ametralladoras pesadas, dejando a varios terroristas entre muertos y heridos. De igual manera, las Fuerzas Armadas destruyeron zulos de terroristas en las fincas situadas entre Dareya y Maddamie, mientras que segunda unidad frustró un intento de terroristas de detonar artefactos explosivos y se apoderaron de grandes cantidades de armas y de municiones en huertos de Katna. Por último, se logró la eliminación de 10 terroristas del Frente Nusra en los poblados de Ras Al Ain y Al-Sharha. 10 ciudadanos perecieron y varios resultaron gravemente heridos en la mañana de este jueves por 2 ataques terroristas con artefactos explosivos y un cohete que tuvieron lugar en la carretera de Homs Misyaf. La fuente agregó de que una granada propulsada por cohetes impactó en un autobús de pasajeros entre las aldeas de Akrat al-Dasnie y al-Hasia, lo que causó la muerte del conductor y todos los pasajeros resultaron heridos. Por otro lado, destacamentos de las Fuerzas Armadas aniquilaron una banda terrorista que dejó a un gran número de los mismos muertos y destruyó su auto cerca de un poblado de kurdos en la carretera de Misyaf Home y un escondite de terrorista localizado cerca de la localidad de Talbise, y destruyeron así un coche bomba, lo que provocó la muerte de un suicida y varios terroristas que le acompañaban. Por otra parte, una fuente militar informó de que las autoridades competentes, en colaboración con los ciudadanos, incautaron al irrumpir en un escondite de terroristas en los huertos del barrio de Samke, en la ciudad de Latakia, bombas y artefactos explosivos improvisados, armas, municiones y materiales médicos robados.
El presidente del Consejo de Ministros, Wael Al-Halaki, inspeccionó el trabajo en varias instalaciones vitales en la zona industrial de Adra, cerca de Damasco. La gira del primer ministro abarcó al molino Tishrin en el cuerpo de los bomberos de Adra, la compañía sirio-iraní para la fabricación de automóviles, la planta de fabricación de metales, la fábrica de cemento y la planta de gas, todos ubicados en la zona de Adra, localizada al noreste de la ciudad de Damasco. Y con esto damos por finalizado las noticias correspondientes al día de hoy, con el resumen de los titulares nuevamente. El presidente Al-Assad para la red de Fox News estadounidense: Siria está comprometida con todos los requisitos de su adhesión al Tratado de No Proliferación de Armas Químicas, de acuerdo con sus propias necesidades, y que Siria jamás se ha inclinado ante las amenazas. Putin: Siria ha adoptado medidas prácticas para incorporarse a la Organización de la Prohibición de Armas Químicas, lo que constituye pasos positivos. Al-Halaki inspecciona la marcha de los trabajos en varias plantas industriales y confirma que el gobierno proporciona las facilidades al sector industrial para ayudarle a complementar su proceso productivo. Aquí nos despedimos y que pasen muy buenas noches.